Hola, bienvenidos a esta sesión en Aula SEMS HD. Hoy hablaremos de un tema común en el aprendizaje del idioma inglés, que seguramente ya has escuchado. Hola, Alex. ¿Qué tal, Mai? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarles. Hoy conoceremos más a detalle sobre el auxiliar used to, que nos permite hablar de actividades, rutinas o hábitos que solías hacer en el pasado. Ok, bueno, veamos el siguiente material para comprender su estructura gramatical. English 2, Inglés 2. En esta ocasión nos tocará revisar la gramática del auxiliar used to. El verbo use significa usar o utilizar. Sin embargo, cuando utilizamos este verbo en el pasado simple, más la preposición to como verbo modal, el significado cambia. Además, se puede utilizar used to como adjetivo. A continuación, tienes una explicación de los diferentes usos. Usamos el verbo modal used to para indicar algo que ocurría o sucedía en el pasado, de manera habitual. También se utiliza para algo que antes era verdad y que ya no lo es. Como los otros verbos modales, used to está seguido por la forma base del verbo, el infinitivo sin to. A continuación, un ejemplo de used to en forma afirmativa. We used to go to the beach every summer when I was young. Cuando era joven, solíamos ir a la playa cada verano. Un ejemplo de oración negativa sería I didn't used to play soccer, but now I do. Antes no me gustaba jugar soccer, pero ahora sí. Y por último tenemos un ejemplo de una oración interrogativa. Did you used to live in an apartment? ¿Solías vivir en un departamento? Recuerda, es importante usar correctamente la estructura del used to para que tus textos se logren entender. Exacto, Alex. Pero recordemos que este auxiliar se puede usar en sus tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Y con el siguiente material conocerás más sobre ello. Vamos a verlo. El tema que veremos es used to. Este tema used to lo veremos en su forma afirmativa. ¿Y qué es esta frase used to? Bueno, más que nada debemos entender que esta frase used to nos indica actividades, rutinas o hábitos que solías hacer en el pasado. Y la forma de hacer las oraciones sigue una estructura gramatical que es la siguiente. Sujeto, used to, verbo y complemento. Es una estructura muy sencilla. Y por supuesto, presentaremos algunos ejemplos para que te quede más claro. I used to play with marbles when I was a child. Yo solía jugar con canicas cuando era un niño. Entonces, esa palabra used to se podría estar traduciendo por un solía o también yo acostumbraba. Veamos otro ejemplo. She used to study a lot when she was in high school. Ok, entonces este nuevo ejemplo nos dice she used to study. Ella solía estudiar o también ella acostumbraba a estudiar mucho cuando pues ella estaba en la secundaria. Un ejemplo más, he used to ride a horse when he was a kid. Él solía montar un caballo cuando era solo un niño. Un ejemplo más.
You used to work a lot before the pandemic. En este caso, estamos mencionando que tú solías trabajar mucho antes de la pandemia. We used to fly by plane 4 years ago. En este caso, dice, nosotros solíamos volar en avión hace 4 años. English 2. Inglés 2. Used to. Negative form. La forma negativa de used to nos indica las actividades, rutinas o hábitos que no solías hacer en el pasado y que posiblemente ahora los hagas. Para cambiar una oración de afirmativa a negativa, utilizaremos el auxiliar didn't, seguido de used to en infinitivo, tal como se indica en la siguiente estructura gramatical. Para utilizar la forma negativa de used to, necesitaremos un sujeto, nuestro auxiliar negativo didn't, used to, un verbo y un complemento. Look at the examples. I didn't used to cheat on my exams. Yo no solía copiar en mis exámenes. She didn't used to cook before she got married. Ella no solía cocinar antes de casarse. He didn't used to drive when he was a child. Él no solía conducir cuando era niño. They didn't used to drink alcohol when they were teenagers. Ellos no solían beber alcohol cuando eran adolescentes. We didn't used to live in Pachuca 10 years ago. Nosotros no solíamos vivir en Pachuca hace 10 años. Virtual classes didn't used to be as usual as now. Las clases virtuales no eran tan usuales como ahora. Y así es como se utiliza la forma negativa de used to. English 2. Inglés 2. Analizaremos el auxiliar used to en su forma interrogativa. La forma interrogativa del used to nos indica en forma de preguntas las actividades, rutinas o hábitos que solías hacer en el pasado. Sin embargo, para cambiar la oración de forma afirmativa a interrogativa, utilizaremos el auxiliar did al principio de la pregunta del auxiliar used to en su forma infinitiva, como se indica en la estructura gramatical siguiente. La estructura gramatical es la siguiente: did, seguido del sujeto, seguido del used to, agregamos el verbo y el complemento. No olvidemos poner el signo de interrogación. Veamos algunos ejemplos. Did you used to visit your grandparents every weekend? ¿Solías visitar a tus abuelos todos los fines de semana? Did she used to work on summer vacations? ¿Ella solía trabajar en las vacaciones de verano? Did they used to watch cartoons? ¿Ellos solían ver series animadas? Did he used to have a dog when he was a child? ¿Él solía tener un perro cuando era niño? Did we used to stay at home before the pandemic? ¿Nosotros solíamos quedarnos en casa antes de la pandemia? Did the teacher used to teach virtual classes before pandemic? ¿El profesor solía dar clases virtuales antes de la pandemia? Ahora ya tenemos más clara la estructura del uso del auxiliar used to en sus 3 formas. Recordemos usarlo en diferentes situaciones. Por ejemplo, al hablar de cosas que solíamos realizar antes de la pandemia y que ahora ya no podemos hacer. Revisemos otros ejemplos del uso del auxiliar used to. Hello, this is Alex. And before the pandemic, I used to go to supermarkets without restrictions. Also, I used to teach at school. Now I teach from home. In addition, I used to visit a lot my relatives, but now I don't do it that much. Hi, this is Susie. Before the pandemic, I used to go to the soccer games on weekends, but now I can't do it. I also used to go with my children to the park, but now it's not allowed.
My family and I used to go to the supermarket together, but now just one of us goes. Hi, I'm Jorge. Before the pandemic, I used to visit my family in San Luis Potosí, but last year it was impossible. Also, I used to have lunch in any place, but now I have lunch at home. Finally, I used to play cards with my friends every Friday, but now I can't do it. Hi, this is Mayra. Well, before the pandemic, I used to go to the gym, but now I work out at home. But not everything is so bad because I used to wake up at 5 a.m. and now I wake up at 7 a.m. So it's better. I didn't used to have cats, but with the pandemic, I started to feed and adopt many cats, and this is because I have more time to be at home. How was my life before COVID-19? It was quite different. COVID-19 changed everything. Before this pandemic, I used to travel a lot and visit so many interesting places, but now I can't. There are lots of restrictions that makes it difficult. Before this, I used to go out with my friends every time I wanted, but not now. But well, there are some positive aspects about this. I didn't used to eat with my family every day, and now I can. Otro tema que es importante conocer para aumentar nuestro vocabulario es el uso del auxiliar could. Exacto. Con could podemos hablar de cosas que podíamos hacer antes y que ahora ya no nos es posible hacerlas. Observa lo siguiente, donde analizaremos la estructura adecuada en el uso de could. Y seguiremos con nuestra clase de inglés 2. En esta ocasión veremos el uso gramatical del auxiliar could. Este auxiliar es muy interesante, ya que es un auxiliar o también llamado verbo modal que se utiliza para expresar permiso, posibilidad o para hacer sugerencias en presente. También se utiliza para hablar de una habilidad del pasado, es decir, la versión en pasado del modal can. Si tú recuerdas, el modal can significa poder. Entonces este could sería la versión de poder, pero en pasado. O sea, yo podía, tú podías, él podía, etc. Siempre vamos a encontrarlo seguido de un verbo y podemos utilizarlo también en forma negativa. Y de esta forma sería couldn't. O también podríamos decir could not. Puedes utilizar could para hablar acerca de habilidades que tenías en el pasado. Algo que podías hacer. También puedes expresar situaciones que pudiste haber hecho, pero que por alguna razón no fueron posibles de realizarse. El modal verb could en afirmativo se acompaña del presente perfecto algunas veces. Eso podría ser para expresar probabilidad. Por ejemplo, the show could have been better. El show podría haber sido mejor. El modal verb could en negativo, como ya lo habíamos mencionado, es couldn't. Esto para expresar habilidades en el pasado, pero que tal vez no podías hacer. Por ejemplo, no podía tocar la guitarra cuando tenía 6 años. I couldn't play the guitar when I was 6 years old. ¿Qué pasa en la forma interrogativa de este verbo modal could? Bueno, la forma interrogativa es muy sencilla, ya que lo vamos a ocupar para hacer alguna solicitud o algún pedido. Por ejemplo, could you open the window? Could you open the window? ¿Podrías abrir la ventana?
Recuerda, es muy importante respetar la gramática para que tenga sentido nuestro enunciado. Y así como lo vimos en el tema anterior, para el auxiliar could también tenemos 3 formas para usarlo. Pon mucha atención. English 2. Inglés 2. Auxiliar could. Affirmative form. La forma afirmativa de could se utiliza para expresar permiso, posibilidad, ofrecer o pedir. También se utiliza para hablar de una habilidad del pasado. La forma de hacer oraciones en forma afirmativa sigue una estructura gramatical que es la siguiente. Necesitamos un sujeto, el auxiliar could, un verbo en su forma simple y un complemento. Examples. I could climb trees when I was a child. Cuando era niño, podía subir árboles. They could go to the cinema before the pandemic. Ellos podían ir al cine antes de la pandemia. 3 years ago, we could organize parties without restrictions. Hace 3 años, podíamos organizar fiestas sin restricciones. You could work normally. Podías trabajar de manera normal. She could go to the gym before the COVID-19 pandemic. Ella podía ir al gimnasio antes de la pandemia de COVID-19. Teachers could teach inside the classroom without using a mask. Los docentes podían dar clase dentro de un salón sin usar una mascarilla. Asignatura English 2, Inglés 2. En esta ocasión vamos a ver el auxiliar could en su forma negativa. La forma negativa del auxiliar could se utiliza para expresar posibilidad o para hacer sugerencias en presente. También se puede utilizar para hablar de una posibilidad que no se tenía en el pasado. Sin embargo, para cambiar la oración de forma afirmativa a negativa, le agregaremos al could el not, quedando could not, o usando la contracción de este mismo quedando como couldn't, que es el que se usa más comúnmente. La forma de hacer las oraciones de forma negativa sigue una estructura gramatical que es la siguiente. Estructura gramatical: sujeto plus couldn't plus verb plus complement. Sería el sujeto más el auxiliar couldn't más el verbo más el complemento. A continuación presentamos algunos ejemplos. I couldn't buy a car when I was 17. Yo no podía comprar un carro cuando tenía 17. He couldn't ride a bike last summer. Él no podía montar una bicicleta el verano pasado. We couldn't celebrate Christmas in December 2020. Nosotros no pudimos celebrar Navidad en diciembre del 2020. Kids couldn't attend face-to-face classes during 2020. Los chicos no pudieron atender las clases durante el año 2020. People couldn't go shopping normally during the pandemic. La gente no podía ir de compras normalmente durante la pandemia. English 2. Inglés 2. Analizaremos el auxiliar could en su forma interrogativa. La forma interrogativa del could nos permite cuestionar sobre permisos o posibilidades y para hacer sugerencias en tiempo presente. También se utiliza para preguntar de una habilidad que se tenía en el pasado. Sin embargo, para cambiar la oración de forma afirmativa a interrogativa, utilizaremos el propio auxiliar could al principio de la pregunta, como se indica en la estructura gramatical siguiente. La estructura gramatical consta de could, seguido del sujeto, agregamos el verbo, el complemento y al final el signo de interrogación. Veamos algunos ejemplos. Could you call her tomorrow? ¿Podrías llamarla mañana? Could you spend more time on your homework? ¿Podrías dedicar más tiempo a tu tarea? Could the kid wear his jacket? ¿El niño podía usar su chamarra? Could you publish your book next year? ¿Podrías publicar tu libro el año siguiente? Could you take these boxes to the post office?
podrías llevar estas cajas a la oficina de correo. Como ya lo viste, could es muy usado en el día a día, por ello es importante que conozcas bien su gramática. Así es, Mai. Por eso, en el siguiente material encontrarás algunas situaciones cotidianas donde se hace uso de este auxiliar. What could you do before the pandemic? ¿Qué podías hacer antes de la pandemia? We could have a lot of friends reunions. Nosotros podíamos tener muchas reuniones de amigos. He could drive to any place. Él podía manejar a cualquier lugar. We could have lunch in any place. Nosotros podíamos comer en cualquier sitio. We could interact with our students. Nosotros podríamos interactuar con los estudiantes. He could play and have fun with his students. Él podía jugar y divertirse con sus estudiantes. He could travel without restrictions. Él podía viajar sin restricciones. They could work together. Ellos podían trabajar juntos. She could participate in school parades. Ella podía participar en desfiles escolares. She could take a bus without a face mask. Ella podía tomar un autobús sin mascarilla. He could teach inside the classroom. Él podía enseñar dentro del salón. She could go out and see new places. Ella podía salir y ver nuevos lugares. She could meet with her co-workers. Ella podía reunirse con sus compañeros de trabajo. She could go to the festivals with her children. Ella podía ir a festivales con sus hijos. Pets could walk anywhere. Las mascotas podían caminar por cualquier lugar. He could visit places without a face mask. Now it's not possible. Él podía visitar lugares sin mascarilla. Ahora esto no es posible. El uso adecuado de las estructuras gramaticales del used to y could te permitirán comunicarte con mayor precisión en el idioma inglés. Así es, y sobre todo cuando necesitas expresar aquello que solías o acostumbrabas a hacer en un periodo largo de tiempo y las habilidades que podías realizar y que actualmente ya no son posibles. Te recomendamos consultar con tu docente en caso que tengas alguna duda sobre el tema, además de escanear este código QR donde encontrarás más información. Recuerda visitar nuestro canal en YouTube, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones y así te enterarás de los nuevos programas de AuleSEMS HD. También te invitamos a seguir nuestras transmisiones en Facebook, Instagram y por la señal digital de Canal 12.1 de Radio y Televisión de Hidalgo. Cuanto más inglés hables, más oportunidades de conquistar tus sueños tendrás. Goodbye. Es muy importante ejercitar la mente. 30 minutos de lectura al día te ayudarán a tu desarrollo mental. ¡Nos vemos!